Gracias, Pastor Sean. Y buenos días, amigos en todas partes del mundo. Sabemos que tenemos personas aquí en nuestro culto de la iglesia Granite Bay, nuestro culto en línea. Queremos gracias porque podemos ministrar en este formato, en estos tiempos tan únicos en los cuales vivimos. Pero a pesar de todo eso, lo que está ocurriendo, que sabemos que hay dificultades que las personas están pasando. Quizás algunos no han podido trabajar, quizás algunos sí, tienen alguna enfermedad, quizás el coronavirus o la gripe o algo. Oramos para tu recuperación, pero vamos a seguir proclamando la palabra de Dios. Y en este fin de semana especialmente, que estamos recordando todas las bendiciones que recibimos de parte de todas nuestras madres, queremos honrar a esas mujeres de fe. Hoy vamos a hablar de Jocabed y poniendo nuestros niños en las manos de Dios. Esto viene del libro de Éxodo. Es una historia sobre cómo Moisés vino al mundo y la madre increíble que Moisés tuvo. ¿Saben? Cuando piensan o nos recordamos en el Mount Rushmore, no sé si alguna vez han ido allá en el sur de Dakota, ese monumento increíble donde están los padres fundadores de este país, de los líderes más grandes y presidentes de esta nación. Tienes a Jefferson y Washington, a Lincoln, y ahí están todos ahí clavados ahí. Tienes a Roosevelt también. Si fueras a hacer un Mount Rushmore de héroes de la Biblia, aparte de Jesús, estoy hablando de los personajes de la Biblia, aparte de Jesús, quizás tendrías Abraham, David, y que cualquiera que sea, tienes que poner a Moisés ahí, ¿verdad? Porque Moisés es uno de los grandes titanes de la Escritura. Es el gran dador de la ley, el gran líder que pasa que llevó el pueblo de la esclavitud hasta llegó a la presencia de Dios. Se comunicó con Dios cara a cara en la montaña. Él bajó del cielo y visitó con Elías a Jesús en el monte de la transfiguración. En términos humanos, somos tentados a decir que Moisés era más que un hombre. Él era un hombre, pero un hombre extraordinario, un hombre de gran poder y de gran fe. Y la razón por la cual está en la Biblia es porque tuvo una madre grande de fe que aprovechó la oportunidad que Dios le dio para adiestrar a sus hijos. Vamos a aprender un poco más sobre Jocabed, esta mujer que puso a su hijo en las manos de Dios. Uno de los otros grandes campeones de la Biblia es Abraham. Y el tiempo y la manera en que Abraham demostró su gran fe en Dios. Había esperado tanto tiempo con Sara y por fin le dieron a Isaac y tan contento que estaba. Y Dios le dijo a Abraham, a ver, ¿verdaderamente tienes fe? Te dije que por tus descendientes todo el mundo, todas las naciones serán bendecidas. Ahora quiero que tomes a ese niño y lo sacrifiques, lo pongas en el altar y me lo entregues a mí. ¿Estás preparado para dármelo a mí en fe? Y yo estoy seguro que era una lucha para Abraham, pero Abraham en fe lo hizo. Aún Jocabed también tuvo esa misma prueba. Vamos a encontrar esta historia. Vayan conmigo, por favor, a Éxodo. Éxodo capítulo 1. Pueden leer un poco de lo que estaba pasando con los hijos de Israel. José ya había muerto. Los hijos de Israel en ese momento estaban ya establecidos en Egipto. Y José le dijo, Dios los va a sacar y les va a decir cuándo es momento para regresar a la tierra prometida. Pero después de días, meses, años, y aún estaban ahí, décadas, todavía estaban ahí. Pero algo empezó a pasar con los hijos de Israel. Ellos empezaron a multiplicarse como nunca anteriormente. Lo pueden leer en la Biblia. Nos dice que los hijos de Israel empezaron a crecer. Y dice, eran fructíferos, numerosos, y se multiplicaron grandemente. Y lo que hace esto increíble es que antes del tiempo de Éxodo, cuando lees en Génesis, Sara dice, yo no puedo tener un bebé. Y Rebeca dice, yo no puedo tener un bebé. Y Raquel dice, dame un hijo o voy a morir.
es como que las madres de los patriarcas están luchando con problemas de fertilidad hasta que llegues a Éxodo y de momento es una explosión y empiezan a multiplicarse, a crecer. Debe haber sido el agua en el Nilo o algo, pero los hijos de Israel fueron bendecidos y crecieron tantos que los egipcios le tuvieron miedo, tuvieron una amenaza. Estaban en la tierra de Gosén. Y recuerden, José que trajo a su familia, que ellos no pagaban impuestos, ¿verdad? Tenían la mejor tierra también. No les faltaba nada. Ellos bajo estas condiciones empezaron a prosperar grandemente. Y después de la muerte de José, el faraón y el pueblo empezaron a tener resentimiento hacia ellos por este trato especial. Y se levantó un rey, entendemos que Tutmos el tercero, y empezó a oprimir al pueblo de Israel. Así que tenemos que nacieron en un tiempo, nació Jocabed, tiempo de Jocabed, de Moisés, hubo gran opresión, ¿verdad? Así que mientras se están multiplicando, el rey, el consejero del rey le dice, mira, estos aquí no pagan impuestos, tienen lo mejor, se han multiplicado. Si viene otra nación a pelear con nosotros, quizás ellos se unan y quizás se conviertan en un ejército formidable y nos tomen. Así que tenemos que debilitarlo un poco. Tenemos que ahí bajarlos de donde están. Así que vamos a hacer esto. Vamos a hacerlos esclavos. Y si los hacemos esclavos, quizás dejarán de multiplicarse. No solamente lo haremos esclavos, la Biblia dice que los haremos esclavos. Esto lo pueden en el Éxodo 1:13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor de campo y en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. Esa palabra rigor significa dureza, severidad, crueldad. El faraón era un opresivo, los puso en esclavitud. Algo de lo que pasó con José cuando llegó por primera vez, que injustamente fue hecho esclavo, pero Dios convirtió esa circunstancia y también lo iba a hacer para los israelitas. Pero siguieron creciendo. Parecía que mientras más aflicción, más crecían. Y esto aún es del pueblo de Dios. ¿Sabe que cuando la iglesia crece, cuando crece más es durante el tiempo de la persecución? A veces cuando la mujer está siendo perseguida, es cuando hay un crecimiento. Así que el faraón dijo, bueno, el plan A no está funcionando, vamos al plan B. Si no van a dejar de multiplicarse y crecer por la esclavitud, voy a tener que hablar con las parteras para que ellas decirle que si es un hijo varón, que lo maten, ¿verdad? Que lo estrangulen. Si es una niña, déjala vivir. Y las niñas no van a hacer un ejército, pero los hombres sí. Así que las parteras, teniendo temor de Dios, dijeron, aunque sea popular en Egipto, nosotros no creemos en el aborto, ni aún en la última etapa del aborto. Así que no lo haremos. Así que el faraón se molestó mucho y le pidió a las parteras, ¿por qué no han matado a esos niños? Y lo pueden leer en Éxodo 1:17. Pero las parteras temieron a Dios. Aquí está. Las parteras que se llamaban Cifra y Fua. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó al rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Le dijo, mira, las mujeres hebreas son diferentes a los egipcios. Cuando llegamos ya han parido, esas mujeres muy fuertes. Y dice que Dios bendijo a las parteras porque valoraron la santidad de la vida. Solo quería tirar esa pequeña lección sobre las cosas que ocurren hoy en día con los abortos. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que Dios bendijo a las parteras y siguieron multiplicándose y se fortaleció en gran manera. Así que Dios, por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces el faraón se cansó y dijo, si las parteras no lo van a hacer, yo lo voy a hacer con mi ejército. Y dio un decreto. Y el Éxodo 1:22, entonces el faraón mandó decir, echad al río a todo hijo que nazca y toda hija perseverad la vida. Así que noten que antes de que el Salvador venga,
el diablo tiene miedo de que vendrá un Mesías. El diablo sabía que el Mesías vendría en forma de un hombre para salvar a la humanidad. El diablo estaba ahí en el jardín del Edén cuando Dios dio esa promesa a Adán y Eva, de que la semilla o la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y él dijo, esto será una buena oportunidad para un Mesías, un Salvador, para que venga. Así que trató de prevenirlo, exterminando a todos los niños varones. Pero no es la primera vez que había pasado. Lo puedes leer. El diablo, hacerlo para matar a los niños. Lo encuentran en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Dice, hubo una señal en el cielo. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí tienes un increíble cuadro sobre el diablo y todos sus ángeles tratando de evitar que la mujer, la iglesia, la mujer representa a la iglesia, 12 estrellas representa el liderazgo de la iglesia, los 12 patriarcas, los 12 apóstoles, tiene los 12 jueces, 12 espías, 12 príncipes de Israel. El diablo sabía que en algún momento el Mesías iba a venir por medio de la simiente de la mujer. Dios lo había profetizado también con Abraham y con sus descendientes, y después por medio de Israel y por sus descendientes. Él no sabía cuándo, si iba a ser Judá o iba a ser por José, así que iba a evitar todo lo posible para que no llegara. Así que aquí tenemos este cuadro en Apocalipsis. El dragón se paró frente a la mujer que estaba lista para dar a luz, para devorar a su hijo, y trajo un hijo varón que iba a regir a las naciones con vara de hierro, y el niño fue arrebatado para Dios y su trono. Noten, Moisés se convirtió en un gobernador. Moisés fue llevado, cuando fue resucitado por Jesús, fue al cielo, y la mujer huye al desierto. Moisés llevó al pueblo al desierto, y dice que la mujer fue alimentada en el desierto. Moisés hizo lo mismo, lo llevó al desierto y fue alimentado por Dios. Muchos paralelos aquí, ¿verdad? Génesis 3, esa profecía que ocurriría entre el niño varón y la serpiente, ¿verdad? El niño iba a aplastar a la serpiente. Eso entra al libro de Mateo cuando nació Jesús. Herodes dice en Mateo 2:16 que cuando él vio que había sido engañado, cuando vio que había sido burlado, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Ahora, no dice en Éxodo, pero probablemente habían muchos varones hebreos que fueron echados al río. Cuando dieron luz a los niños, tuvieron que tener cuidado. También otro momento cuando el diablo tenía miedo de que el Mesías iba a venir, escuchó que era por medio de la simiente de David. Y dice en 2 de Reyes capítulo 11:1, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real, toda la descendencia de David. El diablo estaba tratando de destruir, evitar que el Mesías viniera. Así que toda la simiente de David, como sabía que venía, el diablo tratando de eliminarlos. Pero Josaba, hija de rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó de entre los hijos del rey a quienes se estaban matando y lo ocultó de Atalia a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa del Señor 6 años, y Atalia fue reina sobre el país. Así que Atalía quería matar a la descendencia, y Dios protege a la simiente. Y este es el fondo
entre nuestros héroes vienen Amram y Jocabed. Ahora, esto es interesante, una genealogía interesante. Primero que nada, Amram significa el pueblo de exaltación o pueblo ilustrado, iluminado. Amram creo que vivió casi 137 años. Ahora, pensamos que es impresionante que Moisés vivió 120 años. Su hermano Aarón vivió creo que 139 años. El papá de Amram, o Leví, que es el abuelo de Amram, también vivió 137 años. Es importante notar que antes vivía mucho más, ¿verdad? Les voy a decir ya mismo por qué. Así que Amram significa el exaltación o iluminación del pueblo. Así que los levitas que salieron de Amram. Su esposa Jocabed significa la gloria de Dios o el Dios de gloria o el Señor es glorioso. Como sea que lo miras, está hablando de la gloria de Dios. Y ese es el nombre de esta esposa. Pero algo interesante, dice, y lo leen en Éxodo capítulo 2, versículo 1. Éxodo capítulo 2, 1 dice: un varón de la familia de Leví, Amram, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Así, ella es literalmente una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermosa, le tuvo escondido 3 meses. Ahora, miren el Éxodo capítulo 6, 20. Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Ahora, perdón un momento. Dice, Amram tomó por mujer a Jocabed a su tía. Coat era hijo de Leví. Y dice que Jocabed es la hermana de Coat. Y Amram es el hijo de otro de los descendientes. Así que yo sé que esto suena raro. ¿Cómo es posible? Espérate. ¿Cómo es posible que Amram se haya casado con su tía y ellos hicieron... ¿No estaban ellos 400 años en Egipto? No, dice que estaban en Egipto por 400 años. Dice que serían perseguidos por 400. Y eso comienza con la profecía de Abraham. El tiempo de la esclavitud, de hecho, eran 200 años. No necesitan muchas generaciones cuando consideras que la gente vivía más de 100 años en aquel tiempo. Así que para entender esto, dice, pastor, ¿qué estás hablando? Vayan conmigo a Números 26:59. Números 26:59. La mujer de Abraham se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Aún después de haber salido de Egipto, ellos continuaron procreándose y Leví ya estaba arriba en edad. Recuerden, Abraham tenía 100 años cuando se casó con Ketura y tuvo más hijos con Ketura. Así que Leví continuó teniendo hijos y hijas y él está naciendo después que llegaron a Egipto. Así que todavía podía tener tú una tía que era más joven que el sobrino. Se lo digo porque experiencia. Pasó en mi familia también una vez. Y no vivíamos tanto tiempo como ellos vivían. Así que él termina casándose con su tía, que es más joven que él. Y ella es una mujer santa. Es una mujer que conocía a Jacob. Es una hija de Leví. Así que solamente quería darle un poquito de genealogía de Moisés y Jocabed antes de que entremos en el corazón de la historia. Así que en este tiempo, Dios le había dicho que se multiplicasen y se fructificasen, aún en los momentos difíciles. Así que ellos están cumpliendo, están aumentando, a pesar de la persecución y del genocidio, siguieron creciendo. Dios le dijo a Abraham, por medio de Isaac tu hijo, tus hijos serán más que las estrellas del cielo y más que los granos de arena. Ya le habían pasado esa promesa, así que ellos estaban tratando de cumplir con esa promesa y cooperando con ese pacto. Así que en el orden de vida, después de que Aarón y María nacieron, el faraón dijo, todos los niños van a morir. Moisés nació durante ese tiempo.
Pero la Biblia nos dice que las parteras no hicieron la orden que el rey mandó. Esteban dice esto también en Hechos capítulo 7, versículo 21. Dice, oh, perdón, tengo la cita equivocada aquí, espérate. Prefiero leer Hebreos 11 primero, vayan allá. Dice, por fe, Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora te preguntas, cuando era un niño bello, hermoso, te están diciendo que, bueno, si hubiera sido un niño feo, entonces quizá lo hubiéramos tirado en el río. Pero como dice que es un niño hermoso, pues entonces vamos a salvarlo. No, solo está diciendo que simplemente está recalcando que era una bendición de Dios, era una hermosura que Dios le había regalado. Así que estaban viendo con un gran problema ellos, que cada cristiano va a tener en el futuro. ¿Obedecemos la ley de Dios o la ley de los hombres? La ley del rey decía tirar a todos los niños a los cocodrilos. Pero ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Eso va en contra de la ley de Dios. Eso es asesinato. Eso es infanticida. Ellos sabían que podían morir si escondían el niño, pero ellos dijeron, preferimos arriesgar nuestra vida y obedecer los mandatos de Dios. Esos niños eran muy pequeños. Habían pocos años entre Aarón, Miriam, María y Moisés. Así que ellos también sabían que si lo hacían, sus padres iban a morir. Pero aún así, ellos siguieron siendo fiel también hasta los niños. Para que un niño pueda ser escondido a esa edad, tienes que asegurarte que esté limpio y bien alimentado o empiezan a llorar. Y cuando empiecen a llorar, yo sé que en nuestra familia, nuestros hijos le dieron buenos pulmones. Hasta los vecinos lo escuchaban llorando. Yo estoy seguro que ella era una madre muy atenta, haciendo todo lo posible para asegurar que estuviera bien alimentado, bien descansado, jugar con él, mantenerlo ocupado en todo momento. Pero ellos sabían que no lo podían hacer para siempre. Así que tuvieron que hacer una decisión muy difícil. ¿Cómo escondes a un bebé? La única cosa que podemos hacer, no podemos irnos. Estamos básicamente aquí bajo esclavitud, en prisión. Vamos a poner nuestro bebé en las manos de Dios. Jocabed dijo, yo voy a orar. Dios salvó a Noé en el arca, yo voy a hacer un arca. Y yo voy a poner a mi bebé en este arca. Y vamos a ponerlo en el río. Y vamos a entregarlo a las manos poderosas y la providencia poderosa de Dios para que Él haga algo maravilloso y milagroso. Quizás algún egipcio lo vea, que lo vaya a ver, vea el dilema y tendrán misericordia sobre ese niño. Así que ese fue el plan. Y dice, decidieron hacer algo sobre eso. Lo pueden leer en Éxodo 2:3. Pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos, quizás lo cosió para él, y quizás lo hizo. Sabía que iba a estar aguantando este tesoro, que cuánto amor ella tuvo que haber puesto en cada una de los instrumentos y de las piezas que utilizó para que pudiera mantener este arca flotando. Dice aquí que lo sacó de arquilla, lo calafateó con asfalto y brea. Quiero darle algo increíble sobre esto. El Ministerio de Petróleo se llama Standard Oil Company. Saben que, no sé si ustedes saben cómo llegó eso. El descubrimiento del aceite en Egipto ocurrió cuando uno de los supervisores de esta compañía llamada Standard Oil, que vio que Jocabed, cuando leyó que Jocabed había puesto asfalto y brea, y la única manera que haya brea es que haya aceite, así que ellos sabían que si había, tiene que haber petróleo en algún lugar, así que esta compañía envió a Charles Whithouse, su geólogo, y de hecho fue y encontró la brea
y empezaron a excavar y encontraron petróleo. Esto lo saqué yo de internet. Egipto produce petróleo, produce 600,000 barriles al día con una venta de 18 billones de dólares. Así que alguien leyó la Biblia que Jocabed tenía brea y que debe haber petróleo. Así que es interesante, ¿verdad? Así que lo cubrieron con brea para mantenerlo seco y para que no se hunda. Quizás le puso alguna tapa también para que los mosquitos y los cocodrilos evitaran entrar. Lo puso en el río para que bajara y lo hizo en un lugar donde había muchas personas, que ella sabía que habrían muchas personas en esa área. Así que Jocabed se dio un paso para atrás para que no la vieran. Quiero leer una cita del libro de Patriarcas y Profetas 2:44. Dice: ella mantuvo al niño lo más que pudo, pero se vio obligada a renunciarlo cuando tenía 12 años. Desde su humilde cabaña fue llevado al palacio real. Espérate un momento, se me quedó algo aquí. Ella lo puso en el río, sabía que no podía quedar con él, pero lo tuvo que dejar ahí y entregarlo a las manos de Dios. Se lo pone ahí. Tiene Miriam a María, que está viendo desde una distancia, y María está mirando desde una distancia, y la princesa de Egipto bajó y recibió al niño y lo encontró. Alguien dice, Martín Lutero dijo: yo he tenido muchas cosas en mis manos y lo he perdido todo, pero todo lo que pongo en las manos de Dios aún lo poseo. Como Abraham, ella puso su niño en las manos de Dios. Cuán cuidadoso debe haber sido ella cuando creó esa canasta. Como Jocabed, nosotros tenemos que poner a nuestros niños en las manos de Dios y confiar en Dios. Me acuerdo allá en el 1999 la historia del pequeño barco de refugiados de Cuba tratando de escapar del comunismo cubano, y llegaron a Florida, y en camino en el Caribe el barco se hundió. Y una de esas personas que estaban ahí, Elizabeth, puso a su niño de 6 años llamado Elián en un tubo que encontró, y ella lo puso ahí, oró con él y lo entregó. La tormenta fue suficiente severa que murieron todos, se hundieron todos en el barco. La mamá quizás aguantó hasta lo más que pudo, hasta que se dio cuenta que no podía aguantar más, y ella se ahogó. Y Elián González, que tenía 6 años, flotó en el Caribe por 2 días. Y cuando empezó el cansancio, dice que los delfines lo estaban apoyando cuando se estaba hundiendo. Y ese tubo fue lo suficientemente cerca a la costa de Florida que 2 pescadores lo vieron. Dijeron: hay algo raro. Vieron los delfines que estaban alrededor del tubo. Y cuando llegaron a ver dónde estaban los delfines, encontraron al pequeño Elián. Quizás ustedes tienen lo suficiente. Eso fue un asunto internacional sobre si sería como un ciudadano americano en Estados Unidos o a Cuba con su papá, y terminó regresando con su papá en Cuba. Y pueden ver hoy en día una foto de él. Ese es el tío que todavía tiene ese tubo que lo salvó. Pero la mamá, imagínense en esa mamá que tuvo que entregar su vida, su niño, en oración al océano. Así que ella como Jocabed se tuvo que dejar. Esto es lo que estaba buscando, de Patriarcas y Profetas. Dice en la página 243, ella no se atrevió a quedarse para protegerlo, para que no se perdiera la vida de la niña y la suya. Pero su hermana Miriam se quedó cerca, aparentemente indiferente, pero ansiosamente mirando para ver qué pasaría con su hermano pequeño. Y habían otros observadores. Las oraciones sinceras de la madre habían entregado a su hijo al cuidado de Dios y los ángeles invisibles, y estaban cuidando sobre
su pequeño lugar de descanso, y los ángeles dirigieron a la hija de Faraón hacia allá. Así que la madre había entregado a su hijo al Dios. ¿Y qué hizo Dios? Su hermana se quedó a lejos, y ahora Moisés pasa del río a la realeza. Lo que tú pongas en las manos de Dios será bendecido. Si pones tu mano en las manos de Dios, Él lo va a bendecir. Si pones tus medios, tus recursos, Él lo va a bendecir. Si pones a tus hijos y tus hijas, Él los va a bendecir. A veces puede tardar un poco, pero Dios va a bendecir. Así que la hermana, estoy ahora en Éxodo 2:4. Estoy en Éxodo 2:4. Éxodo. Y bajó la hermana, y cuando vio la canasta, ella lo abrió, hablando de la hija del faraón. Así que dice aquí que Miriam salvó a su hermano y la hija de faraón, y lo envió en el mar. Cuando abrieron la canasta, y dicen ahí está el niño adentro. Y el bebé empezó a llorar. Sabe que la raza humana fue preservado porque Noé estaba en el arca. El pueblo de Israel también, porque Moisés fue puesto en un arco. Y Dios pone su ley en nuestra mente y nuestro corazón, el arca del pacto. Ya sabemos que es un niño bonito, y ahora sabemos que el niño está llorando. No sé si han visto esto alguna vez. A veces estoy en el supermercado y un bebé tiene un niño que está llorando. Y yo lo que necesito es una llorar, y todas las madres en el área van instintivamente a mirar a donde está la madre con el bebé. Los padres no, pero las madres se viran inmediatamente. Hay algo que Dios ha hecho en la genética de la mujer. Igual a los pajaritos bebés, cuando llega la mamá con la comida, quien llora más duro es que se le da comida. Los bebés y las madres están así. Genéticamente la mamá sabe cómo hacer para que el niño pueda tener silencio. Así que no podía soportar que el niño estuviera llorando. Y vieron ese pequeñito. Quizás estaba caliente, con hambre, no sabemos cuánto tiempo llevaba. Quizás había que cambiarle los pañales y está llorando. Y ella lo mira y su corazón está conmovida. Esto es quizás como una reina Josafat. Era una princesa en este tiempo. Y Miriam, viéndole la cara, viendo la simpatía, ella fue y viendo a la bebé le dijo: ¿te gustaría que buscara una hebrea para que pudiera darle leche al bebé? ¿Para que cuidara a su bebé? Y ella le dijo, Miriam le dijo: yo puedo buscar a alguien, una hebrea que lo cuide. Ah, sí, vaya y búscame a alguien para que lo cuida. Y adivina quién buscó. Y buscó a su mamá. Y le dice: mami, no vas a creer esto, pero la princesa de Egipto fue la que encontró a nuestro hermano. Ella no lo sabe, pero yo le dije que yo voy a traerle a alguien para cuidar del bebé y quizás te pague para hacer eso. Y eso es exactamente lo que pasó. Dice: iré yo a llamar a una madre que cuide de ellos. Y la hija del faraón dijo: ve. Ahora noten, Moisés está diciendo esta historia en segunda persona. Y dijo que él no dice mi mamá, mi papá. Así que él está contando la historia, ¿verdad? Como él se lo dijeron. Así que la niña llama, entonces ella va a buscar a llamar una nodriza para que críe el niño. Y la faraón dijo: toma. Entonces fue la doncella, llamó a la madre del niño y le dijo: llévate a este niño y te pagaré. Así que tu trabajo va a ser cuidar a este niño. Yo sé que tú tienes tu propia familia, cuídalos en tu casa, y yo voy a venir periódicamente a visitar. Y quizás eso protegió al resto de la familia de Moisés. Ahora tienen esta relación donde la hija del faraón estaba adoptando a Moisés. Así que la mujer tomó al niño y lo crió. Cuida ahora a su hijo abiertamente porque tiene permiso. Tiene el permiso del faraón, de la hija del faraón, y le están pagando por hacerlo. Dios no es bueno. Como Dios hace las cosas. Y la Biblia dice, ahora ella sabía que lo iba a tener por un poco de tiempo. Ella sabía que eventualmente se lo iba a llevar.
lo más seguro le dijo, mira, cuando ya esté grande lo voy a traer al palacio para que sea criado con los otros príncipes. Ahora, si tú tienes a tu hijo y lo tienes por un tiempo límite y saben que va a ser enviado a un mundo pagano con toda la idolatría y toda la hechicería y todos los magos que están en el palacio, y había gente buena, como en cualquier cultura, pero había mucha maldad ahí también. Tú vas a querer hacer todo lo posible para inculcar, para orar y sembrar esa fe de tus padres en esos niños. Moisés en la rodilla de sus madres, en las piernas de sus madres. Recuerden, esta es una hija de Leví que tenía mucho conocimiento. Quizás Shem le habló a Abraham y Abraham le habló a Jacob y le habló a Jocabed. Imagínense en todo esto. Así que ella llenó a Moisés. Imagínense, ellas tenían una memoria más fina que nosotros, más aguda. Así que ellos tenían todo ese recuerdo, toda esa memoria de la historia del pueblo. Ella le pasó toda esa historia y le puso la palabra de Dios en la mente, en el corazón de Moisés. Nunca te olvides quién es tu pueblo. Algo interesante, Josafat sabía que esto debe ser uno de los niños, que de los niños, dijo, el niño estaba circuncidado. Moisés le había dicho, 8 días el niño iba a ser circuncidado. Iba a ser circuncidado. Así que ellos sabían que, sabiendo toda esta historia, imagínate con qué cuidado Jocabed, sabiendo lo circuncidaron, le hicieron todo. Imagínense cuán increíble es la fe, el amor de ella por su hijo. Lo crió y lo preparó para ser un hombre de fe. Noten lo que dice Éxodo 2:10. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón. Esto fue lo que le leí anteriormente. ¿Cuántos años tenía? Cuando leen la historia Patriarcas y Profetas, tenía 12. Cuando tenía 12 años ya tenía que regresar al... ¿Cuántos años tenía Jesús cuando fue al templo? Y se le aconsejó. Y dice, ahora debo hacer el trabajo de mi familia. Muchos paralelos entre Moisés y Jesús. Le enseñó a ser un hombre de fe. En Hebreos 11, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pueblo. Qué increíble, que ella inspiró, que puso la semilla de la fe. Y dice que Moisés era el hombre más humilde y sin embargo fue criado en un palacio. Dice que Moisés tuvo una oportunidad de tener estatuas en su honor, ¿verdad? Tenía todas las riquezas de Egipto, pero él decidió la aflicción de su pueblo con lo que había sido criado. Moisés hizo la decisión, ¿por qué? Porque su mamá le había puesto la fe correcta. Y está él ahora en el cielo. Así que imagínense qué increíble. En vez de pidiendo, dice aquí, por lo cual prohijó y le puso por nombre Moisés. Y dice que él buscó por fe, estamos en Hebreos 11, 24, 27. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pueblo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, pues tenía puesta la mirada en el galardón. Noten, los padres no tenían miedo de la orden o el decreto. Aquí hay una gran cita de Patriarcas y Profetas hablando de esta historia de Jocabed, que el nombre de ella significa la gloria de Jehová. En gran medida, la madre tiene en sus propias manos el destino de sus hijos. Se trata de desarrollar mentes y personajes, trabajando no solo por el tiempo, sino por la eternidad. Está sembrando semillas que brotarán y darán fruto, ya sea para bien o para mal. Ella no tiene que pintar una forma de belleza sobre el lienzo o cincelarlo de mármol, sino imprimir en un alma humana la imagen de lo divino. Especialmente durante sus primeros años, la responsabilidad cae sobre ella de formar el carácter de sus hijos.
Las impresiones ahora hechas en sus mentes en desarrollo permanecerán con ellos durante toda la vida. Los padres deben dirigir a la instrucción y capacitación de sus hijos desde muy pequeños para que puedan ser cristianos. Son puestos a nuestro cuidado para ser entrenados, no como herederos del trono de un imperio terrenal, sino como reyes de Dios para reinar a través de las eras sin fin. Que cada madre sienta que sus momentos no tienen precio. Su trabajo será probado en el día solemne de las cuentas. Entonces se descubrirá que muchos de los fracasos y crímenes de hombres y mujeres han sido resultado de la ignorancia y el abandono de aquellos cuyo deber era guiar a sus pies infantiles de la manera correcta. Entonces se descubrirá que muchos de los que han bendecido al mundo con la luz del genio, la verdad, la santidad, deben los principios que fueran la fuente principal de su influencia y éxito de una madre cristiana orante. El mundo ha sido transformado por la influencia de las madres como Jocabed, como Abraham, como Raquel, como todas esas madres que toman esos niños y los ponen en las manos de Dios. Dios se lo dio para atrás, lo crió y luego fue al palacio y nunca olvidó las promesas, nunca se aferró a la idolatría y a lo que lo crió. Y ese niño que ella sembró esa fe, ese niño terminó siendo el salvador de la nación. Y el mundo entero fue transformado por los escritos de Moisés. Y cómo esta historia se parece también a la historia de Jesús. Así que vamos a orar para que Dios pueda estar contigo, especialmente una bendición especial a las madres, para que tengan ánimo. Quizás tus hijos se han apartado un poco de ti, ponlos en las manos de Dios y Dios los va a traer de regreso. Dios los va a transformar. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, te damos gracias por este sábado. Gracias, Padre, por las promesas que tú provees, que nunca cambian. El mundo cambia, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Padre, por la bendición, por el ánimo que nos das, por la fe en Amram y Jocabed, que fue recompensada esa fe, no solamente en esta vida, sino para toda la eternidad. Ayúdanos a tener fe. Ayúdanos a tomar las decisiones que Moisés tomó para buscar primeramente el reino de Dios y de recibir esas bendiciones y prepararnos para la venida de Cristo. Gracias, Padre, por todas las dificultades y las cosas que están ocurriendo. Sabemos que hay muchos cristianos y personas que están pasando difícil, pero pedimos que tu Espíritu esté con ellos y con nosotros para que podamos ser testigos de esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Feliz sábado.